Muy buenas tardes. Bueno, ustedes saben que esta es la hora crítica, así que saquen la almohada y acomódense. Em, Cuando Steve Jobs estaba en California hablando con la gente de Hewlett Packard para que lo dejaran usar sus computadores y poder aprender programación, yo estaba en Montería matando pájaros. Y los que nos regañaban nos decían: niño, ¿cómo se le ocurre matar pájaros? Mire cómo se ven de bonitos ahí en la jaula. Esa es la historia o por ahí pasa nuestra conciencia ecológica, ¿cierto? Cómo hemos sido nosotros eh, de diferentes formas, algunas no tan obvias o tan evidentes, maltratadores de la creación, ¿cierto? Como eh, salir a matar animalitos y vemos un animalito y el instinto es saca enseguida el coso de fumigar y le echamos veneno y es como una cosa automática, matar. Eh, lo que se mueva que no reconozco. Yo tengo la tentación a veces de hacer videitos de cómo sacar los animalitos que se meten a la casa. ¿Es cierto? Se mete una araña. Hay unas formas tan sencillas de sacarlas sin necesidad de matar. Bueno, tenemos aquí y hay una como esencia de lo que yo quiero compartir es que nosotros vivimos y la invitación que yo hago es a dos cosas. Uno, a celebrar lo que hacemos bien y a eh, una autocrítica sobre las contradicciones teológicas que nosotros tenemos o la contradicción que tenemos entre la teología y la práctica. Y empiezo con un ejemplo sencillito que nos pasa a todos, ¿cierto? Nosotros los cristianos evangélicos somos de los más grandes defensores, apologetas de la teología de la creación, ¿cierto? Que Dios es creador, ¿cierto? Esta tierra la hizo Dios. Sin embargo, no tenemos ningún reparo en preguntarnos a dónde va la basura que sale de mi casa, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué le hace eso a la creación? Entonces, con todo el fervor y la pasión, defendemos Dios, el creador. Los cristianos estamos en contra de la evolución, en contra de los ateos. Pero ¿cómo se ve eso luego en la creación? Y uno escucha historias bonitas, por ejemplo, una que les comparto para pensar en asuntos prácticos. Hace unos años me contaba alguien aquí en Medellín que vive en un conjunto residencial grande de muchos apartamentos, donde en Envigado, donde se organizaron los residentes con la administración para convertir todos los residuos orgánicos en compost. O sea, eso o sea, en un edificio de estos, o varios edificios de cientos de apartamentos, esos son toneladas y toneladas de residuos orgánicos completamente aprovechables que van a los rellenos sanitarios que ya no dan más
y nadie los quiere cerca tampoco. Porque toda la basura de la ciudad, porque cuando el residuo orgánico no se aprovecha es basura. Cuando el plástico no se aprovecha es basura, pero gran parte de los residuos son aprovechables. Cuando no se aprovechan, entonces las ciudades producen miles y miles de toneladas que van a contaminar los ríos, a dañar la tierra, a matar los peces y otra cantidad de cosas. Entonces, por ahí va esta presentación en el día de hoy. Yo he luchado con esto de si hacemos grupitos o no, pero porque lo llamamos ponencia. Y en una ponencia, pues normalmente no se hacen grupos, pero con este calor la alternativa es dormirse. Entonces, mejor, mejor hacer o dormir en grupos. También. Muy bien. Esta presentación la hemos titulado La tierra es del Señor. A uno que es un texto de Levítico, capítulo 25, 23, que dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, y ustedes no son aquí más que extranjeros y huéspedes. Por lo tanto, en el país habrá la posibilidad de recobrar todo terreno que haya sido heredad familiar. Esta es la ley de restitución de tierras en la Biblia, ¿cierto? Es la tierra que alguien perdió, pues se le restituye, porque toda la economía funciona en el mundo agrícola alrededor de la tierra. Normalmente a uno le enseñan en hermenéutica, en interpretación de la Biblia, que no se debe hacer teología de un versículo, ¿cierto? Por un lado, y que no se debe hacer teología de un solo versículo de la Biblia y que no se debe absolutizar un versículo de la Biblia. Pero este tema de la tierra es del Señor es una idea que arranca desde el inicio de la misma Biblia en Génesis, porque Dios es el creador. A propósito, el texto de esta presentación está todo aquí. Página 97. Yo no voy a leerlo todo, pero ahí pueden seguir. Entonces, la tierra es del Señor. Es una idea que permea la Sagrada Escritura y que Dios la hizo, que Dios la hizo buena y que habrá una restauración de todas las cosas. ¿Cierto? Eso es decir, hay una creación que es buena, hay unos efectos por el pecado, hay unas leyes para cuidar la tierra y hay una restauración al final. Entonces, es un hilo rico de fe y de teología a lo largo de toda la Biblia. Y estos no en todas las comunidades cristianas se ve esto, pero yo no sé si ustedes han estado en seminarios o sitios de retiro católicos que uno llega y por lo general son bonitos. Y son bonitos porque tienen jardines, porque tienen espacios para uno estar, para uno contemplar, para uno pensar en la creación y de paso pensar en Dios. Eso tiene toda una teología fundamentada en la creación, que Dios es creador. Lo segundo, para decir sobre este tema de que la tierra es del Señor, es que, como nos dice en Génesis 1 y 2, el origen del mundo
no tiene que ver solo con el hecho de que Dios es creador, sino que hace parte de la relación de Dios con la humanidad. Y la tierra se recibe como un don de Dios rico y generoso para el disfrute, para el bienestar del ser humano. Entonces, de aquí nacen promesas bíblicas como Abraham, la ley de Moisés, la profecía y finalmente la obra redentora de Jesucristo. Ustedes seguramente como buenos lectores de la Biblia se habrán dado cuenta que muchas de las leyes de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, estos libros después de Génesis, tienen que ver con el bienestar y muchas leyes del bienestar tienen que ver con la tierra, incluyendo las leyes sobre el correr los linderos, ¿cierto? Los castigos para el que le roba la tierra al otro, corriendo la cerca para que su terreno sea más grande. Y esto ustedes saben que no hay manera que la tierra de uno sea más grande sin que la del lado sea termine siendo más chiquita. Sí, porque o sea, eso no estira. Entonces, la, la tierra, la relación de nosotros con la tierra termina siendo una forma de honrar a Dios tanto en el cuidado como en las implicaciones económicas que tiene la tierra y nuestro uso de la tierra, nuestra relación con la tierra. Visto así, entonces, esto significa que esta idea que pues sencilla tiene implicaciones prácticas y grandes. Y también implica que nos hemos alejado bastante de esta idea de que la tierra es Dios por las concepciones que tenemos hoy en día sobre la propiedad de la tierra. Entre otras cosas, por si acaso ya se han despertado sospechas, en la Biblia existe la propiedad privada. ¿Cierto? No, esto no es comunismo aquí de lo que yo estoy hablando. Eh, ¿Cierto? En la Biblia existe la propiedad privada, el derecho a la tierra, pero precisamente por eso es que existe la ley de restitución de tierras, porque los que eran dueños legítimos la perdieron, se la quitaron por las razones que haya sido, que a veces son por guerras o por malas decisiones económicas o por problemas económicos que la gente termina perdiendo la tierra. Pero como en el mundo agropecuario de la Biblia es fundamento de la economía, si esas tierras no se restituyen, entonces poco a poco se acumulan, quedan en manos de unos poquitos y se convierte en una ciudad, en una sociedad totalmente desigual donde hay la gente que ha sido excluida de el sistema económico, ¿cierto? Quitarle a una persona la tierra es sacarlo de la economía, ¿cierto? Dejarlo sin la posibilidad de tener medios de subsistencia. Aquí hay 5 partes siguen en esta presentación. La primera, y en la primera no me voy a detener mucho, que es la complejidad de Levítico. En la segunda, un poquito más sobre Levítico como piedra angular del jubileo. Y en una que quisiera que exploráramos un poco más es la tercera, que se llama Y vio Dios que era bueno, que tiene 3 partes. Luego viene una pregunta o 2 preguntas de reflexión. Una es, ¿por qué estamos los evangélicos tan rezagados en esta conversación? Y la última, ¿cómo vivimos la fe en un mundo secularizado? Que entre otras cosas podemos ir adelantando que ese mundo secularizado a nosotros nos da lecciones sobre el cuidado de la creación. Porque, como sugiere la pregunta,
estamos rezagados en el tema. Entonces, hay algunas discusiones, como ustedes saben, en el estudio bíblico, cuando uno se mete en los estudios académicos, siempre hay diferentes perspectivas sobre la cuestión. Y bueno, en las iglesias tampoco a veces es muy diferente, solo que las diferencias en el mundo académico son otras, pero siempre hay diferentes perspectivas sobre el estudio de estos temas. Y hay dos preguntas quizás centrales en esta discusión sobre el jubileo, de esto de que las cosas vuelvan a como estaban antes, que vuelvan a los dueños y todo eso. Y las preguntas son eh, sobre la antigüedad de estas leyes. Es decir, si estas leyes son antiguas y originales de Israel o si estas leyes son copia de las leyes de otros pueblos. Y eso aplica no solo a esto del jubileo, sino a todas las leyes del Antiguo Testamento. Y la otra pregunta es si esto se practicaba, ¿cierto? Es decir, si en realidad esto lo hacían. Y bueno, y de ahí vienen otra serie de preguntas si no lo hacían y por qué y todo lo demás. Bueno, no nos vamos a meter tanto en eso, pero sí a sugerir algunas ideas sobre Levítico. Pero es bueno tener claridad sobre la complejidad, ¿cierto? Del texto y no pasar así como decir ingenuamente de que aquí no hay discusiones y debates. Que por cierto, no son temas para predicar, ¿cierto? O sea, predicar sobre si esto era antiguo o no, pues, ¿cuál es el objetivo de predicar un sermón sobre eso? ¿Cierto? Si uno parte de que el objetivo de la predicación es la edificación de la iglesia, ¿cierto? Es el alimento espiritual. Entonces, no va a llegar muy lejos ni va a durar mucho como predicador en la iglesia. Decía una cita que a mí me gusta mucho y que yo la digo cuando hay estas oportunidades, es de Luis Alonso Schöckel, que decía, el pueblo de Dios pide pan y los predicadores les dan hipótesis. ¿Cierto? Nosotros a la hora de predicar no, no podemos salir con hipótesis, sino como se ha repetido tanto aquí, la palabra, ¿cierto? Entonces, lo esencial aquí de todo esto, después pueden leer estos detalles ahí que aparecen ahí en esos párrafos, pero la pregunta de la relación de Israel con el mundo antiguo circundante sobre la copia, el plagio de las leyes y todo eso, hay que decir mm, la verdad, en el sentido de que Israel pertenece a un mundo específico, ¿cierto? Y en ese mundo específico hay muchas cosas que comparten entre todos, ¿cierto? Muchas prácticas que son comunes, muchas formas de hacer cosas que son comunes. Por ejemplo, Israel no es el único que ofrece sacrificio a sus dioses, a su Dios, ¿cierto? Los otros pueblos también ofrecen sacrificio, ¿cierto? Y lo vemos en la contienda de Elías con los profetas de Baal, ¿cierto? Ellos también ofrecen sacrificios. Que hay expresiones comunes, pues tienen lenguas que son familia de cananeo, hebreo, moabita, son edomita, son lenguas parecidas, ¿cierto? Entonces el vocabulario es muy parecido, pero la teología no es la misma, ¿cierto? No dicen lo mismo. Y esto es un asunto esencial. ¿Cierto? La teología no es la misma. Y en el caso específico de Israel,
aunque otros pueblos hayan tenido leyes parecidas al jubileo, no hay evidencia de una que haya sido desarrollada de manera tan abarcadora de la totalidad de la vida. Eso por un lado. Y por otro, de que la tierra es del Señor. Y en la mayoría de los vecinos de Israel, la tierra es de los dioses, pero no toda, sino la parte que nos tocó a nosotros, y Él la da a los reyes para que los reyes decidan qué hacer con ella. Y esa idea en la Biblia no existe. Aunque uno sí ve que los reyes, algunos quieren practicar eso, ¿cierto? De que la tierra es de ellos y tienen el poder para quitársela a quien ellos quieran. Entonces, eso es lo que podemos decir. Y sobre el origen y todo eso. Si se practicaba o no, bueno, haremos varios comentarios probablemente aquí sobre esto, pero hay una idea sobre esto que lo importante no es si cuando, o bueno, sí es importante que cuando Dios habla, su palabra se obedezca, ¿cierto? Eso es importante. Pero aunque no se obedezca, es todavía palabra de Dios, ¿cierto? No, no depende el ser palabra de Dios el que los seres humanos la obedezcan. Y de hecho, es lo que ocurre muchas veces y con muchas de estas leyes. Sin embargo, aunque no hay una historia que diga aquí se celebró esto y se cumplió la ley del jubileo, sí hay ejemplos donde se procura mantener la tierra dentro de la familia y también hay algunos ejemplos de devolución de tierras y ejemplos de esa historia fabulosa de las hijas de Zelofehad, ¿cierto? Es de las cosas más increíbles porque es como una especie de Dios dio la ley, Moisés recibe la ley, la promulga al pueblo y se aplica la ley y se dan cuenta que las mujeres habían quedado por fuera. Una familia solo tienen hijas y resulta que no pueden heredar. Y las mujeres elevan la petición, reclaman. Moisés consulta a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Tienen razón. Sí pueden heredar las mujeres. Entonces, hay evidencias de que las leyes también son algo dinámicas, aunque no siempre se cumplan, expresan el deseo de Dios. Entonces, el versículo 23 de Deuteronomio 25 establece una relación entre Israel y la tierra que ellos habitan. Es decir, la tierra no es solo un recurso económico, sino que es un don divino. Y como don divino para la humanidad, debe ser disfrutada por todos los seres humanos. Es decir, la riqueza de la creación es para el bienestar de la humanidad, no de unos pocos, sino de todos. Ese es el deseo de Dios. Y por otro lado, en términos de Israel como pueblo, está claro la temporalidad de la posesión de la tierra, que se ve en el año sabático, pero también se ve en el exilio. Es decir, la posesión de la tierra está condicionada a que ustedes
manifiesten en la forma como tratan la tierra el deseo de Dios contemplado en el pacto. Y si no lo hacen, perderán la tierra. ¿Cierto? Es lo que dice la Escritura en Deuteronomio varias veces y también lo que se ve con el exilio. Entonces la posesión de la tierra y los bienes materiales son relativos y contingentes. El verse Israel como administrador y no como dueños absolutos cambia y cambia la forma de ver la tierra y tiene implicaciones serias, pero también implicaciones prácticas en contra de la acumulación indefinida y a favor de la distribución equitativa, pero la distribución equitativa como se ve en la Escritura para que todo ser humano o el mayor número tenga la posibilidad de disfrutar de la riqueza de la tierra que es de Dios porque Dios la creó. ¿Cierto? Por lo menos esa es la comprensión a la que nos invita la Biblia cuando dice que la tierra es del Señor. Y no podemos dejarlo esto, como ya ustedes se dan cuenta, en el plano teológico, sino que esto tiene implicaciones económicas, ¿cierto? Tiene implicaciones sociales, implicaciones políticas. Por cierto, hay que decir que, y ahorita más luego comento un poco más de esto, que ahí está parte del problema nuestro para cuando hablamos de este tema, ¿cierto? Uno dice, estoy dispuesto a hablar de la Biblia, todo lo que tú quieras, pero no me le meta política, ¿cierto? No me le meta política a esto. Y el punto es que el que dice eso no se da cuenta que interpreta la Biblia con unas ideas políticas ya preconcebidas también, porque es que todos las tenemos. Nadie llega a la Biblia sin ideas políticas preconcebidas y nadie puede decir que sus ideas políticas no afectan la lectura de la Biblia. El problema está en que muchas veces no tenemos conciencia de cuáles son nuestras convicciones políticas, nuestra ideología política, o que pensamos que la que tenemos es bíblica. Y quizá en muchos casos refleja más las ideas de alguna ideología política que de la Biblia misma. Y si a esto le metemos el partidismo y todo eso de que uno, ustedes saben, por ejemplo, miren hablando de este tema. En el mundo evangélico, la expresión que se utiliza es cuidado de la creación, ¿cierto? Porque si uno dice cambio climático, ya eso es comunismo, eso es socialismo, eso es no sé qué. Y aunque sea el mismo tema y de pronto se digan las mismas cosas, es que toca cuidarse de qué palabras dice uno para que no lo encasillen en un grupo o en el otro. También cuando hablamos de el florecimiento humano, los evangélicos preferimos hablar del florecimiento humano, ¿cierto? En vez de decir justicia social. Porque justicia social, eso es comunismo, ¿cierto? Eso es socialismo, eso no es lo bíblico. Y ahí está el tema del vocabulario, las palabras que se usan. Estoy metiéndole política al asunto aquí por los laditos porque no quiero que se me duerma ninguno. Quiero mantener la atención de ustedes. Entonces, en resumen, Levítico 25 nos lleva a nosotros con esta afirmación de que la tierra es del Señor, ¿cierto? Y es una expresión para detenerse, para pensar. La tierra es
de Dios. Tiene esa expresión implicaciones prácticas, concretas para diferentes esferas de la vida. Y hemos afirmado también que el hecho de que abarca la totalidad de la vida es un distintivo de Israel, aunque haya otros pueblos de la antigüedad que tuvieran normas en alguna manera parecida. Esto termina siendo para Israel algo propio, algo único, que la tierra no es de los reyes, sino del Señor. Yo quisiera entonces proponer algunas reflexiones y vamos a empezar con la primera y sigamos la misma dinámica con 2 o 3 personas allí alrededor. Esta es la primera reflexión que está ¿en qué página? Antes del número 2. En la página 100. Muy bien. De eso, de la página 100, les voy a pedir que conversen unos 3 a 5 minuticos sobre la reflexión C, la tercera. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la afirmación "la tierra es del Señor" para nuestras prácticas económicas y nuestras relaciones con los demás y con el mundo natural, independientemente de los cambios políticos o económicos a gran escala? Para nosotros, ¿qué significa eso? Que la tierra es del Señor. ¿Qué podría significar? ¿Qué debería significar para nosotros? Listos. Voy a pedir que compartamos de la siguiente manera para tener algo sustancioso. A ver, quisiera pedir si por este lado hay alguien que puede decir: escuché esto y me pareció muy bonito y muy importante. A ver, no de lo que tú dijiste, sino de lo que escuchaste. Para que nosotros valoremos lo que dicen los otros o que pensemos qué es lo que vamos a decir. Sí, a ver. Decía Juan Guillermo, la iglesia no se ha creído que la tierra en verdad es de Dios. Me impactó eso. Gracias. ¿Alguien por este lado aquí en el centro que escuchó algo que le pareció bonito, importante y quisiera compartirlo para todos? Aquí. Momentico. En el versículo 17, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Muy bien, gracias. Y por este lado, una historia muy bonita. La persona vive en una parcelita y cultiva y lo lleva a los pobres de la iglesia, pero a un precio reducidísimo, porque siente que la tierra no es de ella, sino es del Señor, y esa es su iniciativa. qué bien. Gracias. Muy bien, gracias por compartir. Vamos a seguir con el segundo punto sobre el Levítico como piedra 25-23 como piedra angular del jubileo. Yo quisiera compartirles una idea en vez de seguir aquí el texto. Bueno, que la idea que está aquí, que hay 2 formas de ver esto de Dios como el dueño de la tierra, ¿cierto? Una como el lado de Dios como el gran terrateniente
que dona la tierra y nosotros vivimos como en una especie de comodato, ¿cierto? Y la otra es la idea del inquilino, ¿cierto? El inquilino paga arriendo, el que vive en comodato no, ¿cierto? Porque el dueño le dice, esto es tuyo y, ¿cierto? Mientras estés tú, seas tú el que está ahí, bien. Pero ambas tienen la idea de que en el comodato, por ejemplo, mientras se use para los propósitos que hemos arreglado, tú puedes estar ahí. Si tú le das un uso diferente a la tierra, tienes que salir. Ya no puedes estar ahí en la tierra. Y la del inquilino tiene la idea como se ve en las historias que cuenta Jesús en el Nuevo Testamento de alguien que tiene una tierra, que es un rey o un rico, lo que sea, y se va en un gran viaje y deja a unos encargados. Cuando regresa, espera que den fruto, el resultado de lo que la tierra produjo. Y eso se utiliza para la obediencia, el discipulado y todo, pero la base de esas historias es cómo se comprende la posesión de la tierra, ¿cierto? Cómo se comprende la propiedad de la tierra y la relación que tienen las personas con respecto a la tierra. Y como hemos mencionado, esto mismo es lo que vemos en los relatos, en las leyes que aparecen en el Pentateuco y también con la aplicación de estas leyes en periodos posteriores, tanto en la conservación de la tierra en las familias como en la pérdida de la tierra de toda una nación. En todo caso, lo que se afirma con estas historias y con esta forma de comprender es la relación que tiene el habitante de la tierra con respecto a Dios, que es el dueño de la tierra. Si pensamos en el comodato, en que nos dan la tierra para ciertos propósitos, bueno, leemos en las Escrituras, ¿cierto? Y no nos vamos a detener en eso ahora, qué es lo que Dios dice, cuál es el uso legítimo de la tierra y qué es lo que conlleva a la pérdida de la tierra. Y si lo miramos con el lado del inquilino, también se espera en este caso que el que alquila la tierra para producirla, para trabajar en ella, al final debe darle a su dueño un fruto, un producto, un resultado. En cualquier caso, es decir, cualquiera que sean las dos formas como lo veamos, tenemos que rescatar o reconocer la importancia del bienestar, ¿cierto? Cuando uno lee los profetas, ¿qué es lo que los profetas de tanto hablan que tiene que ver con la tierra, ¿cierto? Los malos salarios, la pesa falsa, la pesa inexacta, la expropiación de tierras, al mismo tiempo que se habla del culto, ¿cierto? Porque no vamos a decir que el testimonio de los profetas no incluye temas relacionados con el culto. Entonces, en ese sentido es que este texto de Levítico 25-23 es piedra angular de la teología esta de que la tierra es del Señor. Y aquí les comparto una reflexión sobre el cuidado de la creación y sobre el tema de la tierra como elemento que produce fruto, ¿cierto? Hace unos años estuve yo en un congreso teológico de educadores teológicos y había un
tipo, no me acuerdo qué país, de un teólogo de un país escandinavo, y él decía en un grupito que estábamos hablando, dice, no me interesa hablar de otro tema que no sea el cuidado de la tierra. No me interesa hablar de nada más, porque nuestra especie está en peligro y no hay nada más importante que eso. ¿Qué puede ser más importante que salvarnos nosotros? O sea, si nosotros por el trato que le damos a la tierra nos morimos, no hay nada de qué hablar, porque ya nos morimos. O sea, no hay nada que hacer, nada importa. Y yo he notado que la gente de los países más pequeños, sobre todo los países que son islas y que son ricos, son la gente que más tiene metido en la cabeza el tema del cuidado de la creación. Y es probablemente porque quizá ellos son los que están más expuestos o porque ya tienen los demás problemas resueltos o la combinación de estas dos cosas, pero es la gente que más entiende el tema. Y es la gente que más procura ser consecuente en su forma de vivir. Miren ustedes cómo termina la vida complicándose. En muchas ciudades de Colombia, yo no conozco todo el país, pero de las ciudades que yo he visto, cumplimos las leyes, ¿cierto? Las normas. ¿Cuáles son las normas que dicen? Hay que tener 3 canecas de basura de 3 colores, ¿cierto? En un color se echa una, en el otro se echa otra y en el otro se echa otra. Las instituciones deben tener eso. Llega el camión de la basura y todo se va junto. Y todo se bota en el mismo lugar. O sea, hacemos una payasada cara. Porque comprar ese poco de tarros de todos esos colores, eso cuesta. Yo no sé si lo hacen para mover la economía o qué, pero en la realidad, todo eso va al mismo lugar. Y ocurre lo que llaman, creo que en inglés lo llaman greenwashing, el lavado verde. Entonces vienen y te venden el producto ecológico en una cosa plástica y le pintan una hojita verde y ya es eco, ¿cierto? Porque tiene una hojita verde. Y las empresas todas se dedican a jugar el jueguito del verdecito, para que aparezca verde y que aquí somos cuidadosos del medio ambiente y todo lo demás, y es pura fachada, ¿cierto? Uno escucha experiencias de personas que van a vivir a estos países que tienen toda esta conciencia ecológica y dicen, no, eso de botar la basura aquí es tremenda complicación. Que el lunes pasa el uno y ahí solo vidrio. Que el martes pasa el otro y ahí solo cartón. Que el otro día pasa el otro y ahí solo residuos orgánicos. Y el otro, y si uno tiene que botar algo, tiene que pagar para que se lo lleven. Yo me acuerdo, esto sí me da risa porque me acuerdo en Barranquilla, cuando llovía, los aguaceros que caen en la costa, y uno se paraba por ahí en la 21 y veía pasar los colchones eh, en, en el arroyo. Eh, o sea, da risa, pero una triste realidad de la distancia que nosotros tenemos de esta gente que tiene la conciencia ecológica, al tiempo que uno ve esfuerzo, pero el problema es que
los esfuerzos son mínimos. O sea, uno escucha historias de la persona que tiene un jardín y que recicla los tarros de todo y no sé qué, pero ¿qué impacto puede tener eso? O sea, eso es bonito y está bien y es un ejemplo y ojalá que lo hiciéramos todos y si de pronto si muchos lo hacemos, sí tendría un impacto. Pero son cuestiones donde tiene que haber, me parece a mí, una combinación de las políticas públicas con una conciencia de los ciudadanos. ¿Cierto? Si las dos cosas no se combinan, no hay forma, ¿cierto? Es decir, a los niños, por ejemplo, hoy en día en los colegios les enseñan mucho de esto del cuidado del medio ambiente y tal, y llegan a la casa y ¿qué pueden practicar? Nada. Sí, no, igual. Y si quisieran practicarlo en su casa con, digamos, los residuos después, ¿dónde termina eso? Nada. ¿Qué pueden hacer ellos con el camión de la basura? ¿Qué acuerdo? ¿Qué arreglo? Nada. Porque la ciudad tiene dispuestos los lugares donde se bota todo eso y ahí pasan las aplanadoras y ahí queda eso por siglos. Sí, si llegamos, si alcanzamos a llegar a los siglos. Entonces, es posible, y yo hablo con conciencia de que es posible que nosotros estemos ya hasta la coronilla del discurso ambiental, ¿cierto? Que uno dice, no quiero oír nada más de eso, ya me tienen cansado. Pero nosotros quizá decimos eso porque vivimos en un país verde, ¿cierto? En un país lleno de vegetación, donde la tierra produce y todo eso, y tal vez no tenemos conciencia de el impacto que ya se está sintiendo en otras partes con el mar comiéndose la tierra cada vez más, el tema de los huracanes, las sequías más largas, los huracanes peores o los aguaceros peores, unos extremos que estamos viviendo, pero nosotros de pronto decimos, sí, pero ahí está la yuca, es cierto, ahí está el ñame, ahí está el plátano, eso siempre produce y tranquilo que no pasa nada. De pronto por vivir en el trópico y tener tanto verde y tanta riqueza de la tierra, no dimensionamos lo que está ocurriendo en el resto del mundo, los países que se están desertificando, o sea, volviéndose desiertos, ¿cierto? La pérdida de especies, la pérdida de vegetación, toda una cantidad de cosas. Entonces, ¿cuál es la alternativa que yo quisiera proponer? Yo vengo aquí con una alternativa que sea convincente, yo no sé, pero sí quiero proponerles una alternativa tal vez al discurso que nosotros de pronto reaccionamos. Eso es discurso político o lo que sea. Bueno, y ahí vamos al punto 3, y vio Dios que era bueno, ¿cierto? Vio Dios que era bueno. Génesis 1 y 2 nos presenta fundamentos de la fe o fundamentos teológicos para comprender nuestra responsabilidad como cuidadores de la creación. Y son 3 razones por las que yo pienso que nosotros debemos ser ejemplo del cuidado de la creación. Y son, son muy sencillas, o sea, no es nada del otro mundo. Primero, porque Dios es creador, que ya lo hemos dicho. Segundo, porque la tierra es hermosa. Y tercero, porque de la tierra recibimos sustento y deleite. Esas son las 3 razones. Cuando nosotros afirmamos que la tierra pertenece al Señor, también la Biblia nos invita a cuidar de ella como un tesoro,
como algo que necesita cuidado, que no soporta la violencia que se ejerce contra ella. Entonces, es más bien una invitación. Hay una autora que leí sobre este tema del cuidado de la creación que se llama Sandra Richter, y ella dice, oye, es increíble porque ella dice las mismas palabras exactamente que me decía un estudiante aquí, Rodrigo Díaz, que viene de La Mojana, del campo. Decían exactamente lo mismo, me decía. Lo voy a decir en las palabras de Rodrigo. Dice Rodrigo, vea, profe, al campesino hay que hablarle con la Biblia. Si usted se lo muestra en la Biblia, él cree. Si usted le habla de teoría, no cree en nada. ¿Sí? Hay que hablarles con la Biblia en la mano. Y Sandra Richter dice exactamente lo mismo. No podemos llegar a las iglesias con las teorías del cambio climático, que la temperatura del Pacífico se ha aumentado no sé cuántos grados, que los corales de no sé dónde se están muriendo, que nada de eso. Es con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, yo quisiera, no porque piense que ustedes sean campesinos ni nada de eso, que es muy bueno lo sería, sí, sino porque también es parte de nuestra convicción y de pronto es quizá el discurso que no hemos escuchado, ¿cierto? Hemos escuchado el de los científicos, ¿cierto? Los científicos, y todos los días salen cosas de los científicos que dicen sobre el cuidado de la creación, o no, el cambio climático más bien, que es la terminología que se utiliza. Dios entonces, en primer lugar, es el creador. Y Génesis 1 y 2 establece esto como principio fundamental. Afirmar que Dios es el autor, el hacedor de la tierra, de las cosas que existen, por sí solo, eso por sí solo, debería ser suficiente para que nosotros digamos, entonces tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. O sea, ¿qué sentido tiene decir que podemos echar mercurio en los ríos, envenenar la tierra con pesticidas y todo eso, y al mismo tiempo afirmar que Dios es el que hizo eso? O sea, Dios hizo esto para que yo lo llene de veneno. O sea, eso es contradictorio. O Dios hizo esta tierra para que yo la llene de rellenos sanitarios, la llene de basura. ¿Sí? Dios hizo esto para que yo lo destruya. Sí, eso es totalmente ilógico. El solo hecho de afirmar Dios hizo la tierra, ¿qué debería decir uno? Hombre, pero qué bueno, esto hay que cuidarlo porque es que esto lo hizo Dios. Suficiente, eso. Y casi que no habría nada más que discutir ni que añadir. Entonces, el primer punto es el ser consecuentes con la afirmación teológica. ¿Cierto? Creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dios creó esto, por lo tanto, yo lo cuido. Y tenemos que pensar en cómo vivimos nosotros este tipo de cosas en otros contextos, ¿cierto? Los padres que les regalan un juguete o algo a su hijo y el hijo lo daña, lo destruye, ¿qué dice uno? No, pero no, como si yo te lo regalé, ¿cómo lo vas a dañar? ¿Cierto? Cuídalo. Y procuramos enseñarles a los niños a cuidar lo que se les da a ellos. No es para destruirlo, no es para dañarlo, es para cuidarlo. O cuando a uno le regalan a alguien, nosotros de pronto sí lo pensamos súper bien y lo entendemos en cosas más pequeñas, ¿cierto? Si a uno le dan una parcelita, ¿qué hace uno con su parcelita? Cuidarla, ponerla a producir, ¿cierto?
asegurarse de que está bonito y todo eso, porque es, hombre, como un regalo, ¿cierto? Entonces, esto de la teología de la creación por sí solo me parece que es suficiente. Lo segundo, para ir avanzando porque el tiempo también avanza. La segunda razón es que la tierra es buena. Ustedes han visto en el relato de la creación en Génesis, ¿cierto? Después de cada día, y vio Dios que era bueno. La palabra bueno en hebreo es tov, ¿sí? Y esta palabra también es la misma palabra que en otros contextos se traduce como hermoso, ¿sí? La palabra tov, tová, masculino y femenino, es hermoso. Y vio Dios que era hermoso. Y eso es, me parece, una segunda razón bíblica para uno pensar en el cuidado de la creación. Cuando uno se interesa en estos temas, y yo les hablo a ustedes no solo como estudiantes de la Biblia, sino también como jardinero. Sí, yo soy jardinero, no lo soy de tiempo completo porque no me da para ganarme la vida y tengo que trabajar en otra cosa, pero eh, sí, esa es la primera vocación del ser humano, la jardinería, la horticultura. Entonces, yo en eso de uno cultivar y de sembrar, uno desarrolla una sensibilidad a la belleza de la creación, que va más allá del atardecer. ¿Me entienden? El atardecer, los atardeceres son hermosos y son bonitos, pero dicen algunos que los atardeceres son más hermosos en las ciudades más contaminadas, por la forma como se refleja la luz en la contaminación. Eh, entonces tengo a veces mis dudas con los atardeceres, pero en, en la el mundo natural es tan grande, tan extenso y tan hermoso, tan bonito. La experiencia de uno contemplar las flores, las hojas, diferenciar una flor de otra, un pétalo de otro, un tipo de hoja de otro, un tipo de planta de otro, y saber cómo nace uno, dónde vive otra mejor, cómo se hace producir esto, cómo se hace producir. Eso es de una belleza increíble y es de una riqueza para la reflexión, para la contemplación, para adorar a Dios, ¿cierto? La semilla. Yo soy adicto, ¿cómo se llama? Aficionado, no, digamos aficionado. El mundo de las semillas, ¿cierto? Que de las semillas y uno por la escritura, si uno se detiene, nota que los escritores bíblicos contemplaban esas cosas, ¿cierto? Que observaban mucho la naturaleza, incluido Jesús en sus enseñanzas, porque era un mundo diferente, obviamente con menos distracciones, pero también con un contacto más cercano con la naturaleza. Entonces, yo siempre digo, un jardín es más bonito que un parqueadero. ¿Sí? Vivir en un jardín es mucho más agradable que vivir rodeado de cemento. Y aunque uno viva rodeado del cemento, uno también puede rodearse de la naturaleza, de la creación de Dios para disfrutarla, pero también para pensar en Dios, que es el autor, el creador. Entonces, el contemplar la naturaleza, como dice, como lo observamos en las Escrituras, nos invita a pensar
en la creación de una forma más allá que simplemente ¿qué le puedo sacar yo a esto? ¿Cierto? ¿Cómo me puedo beneficiar yo de esto? Y pensar en formas que de pronto algunos lo llamarían más humanistas, pero que para nosotros podrían ser más bien espirituales. Es decir, la contemplación de la naturaleza como un ejercicio espiritual. Entonces, la belleza y la bondad de la creación nos dan a nosotros razones para cuidarla, porque es bonito. O sea, ustedes se imaginan eso, cuidar algo simplemente porque es bonito. Esta planta es bonita, pero te produce algo, no, nada, más bien gasto, pero es bonita. Sí, eso, eh, el disfrute y el deleite sin pensar en ganancia, en términos de ganar, de obtener algo. Esa es la idea que nosotros observamos en los escritores bíblicos, en los salmos y también en el Evangelio. En tercer lugar, una tierra sana es mejor y más productiva que una tierra enferma, que una tierra contaminada. ¿Cierto? Ya hay, imagínense ustedes lo que ocurre en algunos países desarrollados. En Estados Unidos hay una serie de terrenos, de fincas, que por años han sido abonados con fertilizante que se produce de lo que sale de las alcantarillas. Imagínense. Por décadas. Eso se procesa, supuestamente se esteriliza y se le echa eso, esa mazamorra que sale de ahí a la tierra y se mezcla con la tierra y ahí se cultiva y se produce comida, alimento para la gente. Ahora, inicialmente se considera como una gran idea, ¿cierto? Como una gran idea, porque mira cómo se aprovecha esto, se convierte. Pero hay una cosa que han encontrado ahora que lo llaman los químicos para siempre. Creo que la expresión en inglés es forever chemicals. Como no es como Forever 21, sino Forever Chemicals. Y las autoridades han prohibido que esas tierras se vuelvan a cultivar. O sea, la norma dice, nunca más aquí se puede volver a sembrar nada. Nunca. O sea, de ese calibre es la contaminación porque terminan encontrándola en los alimentos que se producen allí. ¿Cierto? Y lo otro que ocurre también en la tierra con los pesticidas, ¿cierto? Que los mismos insectos que se quieren matar se hacen inmunes al pesticida y entonces cada vez hay que echarle más y más y más. Y entonces se mata al que es y al que no es. ¿Sí? Porque también se matan las abejas. Las abejas que polinizan y sin polinización no hay fruta. O sea, hay una cadena que uno dice, ¿y cómo no nos dimos cuenta antes de eso? Y sí que nos dimos cuenta, pero el poder de estas compañías es tan grande y la fuerza que ejercen sobre los congresistas y las leyes es tan grande que siguen y se mantienen y continúan y no los prohíben hasta que salen casos como el famoso de Monsanto, que ahora existe, pero con otro nombre. Ya no oímos de Monsanto, con unas demandas que ha recibido por todo el daño que han hecho a personas con
con enfermedades, cáncer y todo eso. Entonces, esa tierra no es bonita, ¿cierto? La tierra, la forma de tratar la tierra que mata, o sea, que mata lo que sea para yo producir solo esto y todo lo demás, hay que matarlo. Termina en el largo plazo haciendo unos daños que después la tierra, por ejemplo, la tierra, yo no soy experto en esto, pero los fertilizantes sintéticos utilizan sales como vehículo, ¿sí? Y las sales esterilizan la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el fertilizante sintético? Cada vez hay que echarle más y más y más hasta que ya la tierra no sirve y hay que abandonarla, no se puede cultivar, ¿cierto? Bueno, hay en esto del cuidado de la tierra también unas cuestiones económicas. Ustedes han oído hablar de la conservacionista Jane Goodall, ¿cierto? De los primates. Yo no la he visto, pero sí he leído de ella que lo que ella dice en esencia, o sea, lo que descubrió ella es lo siguiente. El interés de la vida de ella es cuidar a los primates, ¿cierto? La supervivencia de estos animales. Y en su trabajo de cuidarlos se da cuenta que para poder cuidarlos hay que cuidar el medio ambiente donde ellos viven, ¿cierto? Su hábitat. Y ahí se encuentra con el problema. ¿Qué significa cuidar el hábitat de estos animales? Que no se corten los árboles, que, ¿cierto? Y todo eso. Pero entonces viene la pregunta, ¿pero y por qué le cortan los árboles? ¿A quién se le ocurre cortar los árboles para dejar a los primates en la calle? ¿Cierto? O sea, como uno dice, ¿cuál es la lógica de eso? Pero el problema es que hay gente que necesita esos árboles, también como los primates, para poder cocinar, para poder construir sus casas. Entonces ella llega a la conclusión de que ahí hay una cadena, ¿cierto? Para poder cuidar a los primates hay que cuidar su hábitat y para poder cuidar su hábitat hay que cuidar a las personas. Hay que cuidar la gente. Es decir, es un problema de pobreza. La gente en la situación de pobreza, ¿qué va a hacer? Ahora, miren ustedes el problema económico, porque uno dice, no, esa gente metan la presa, ¿cierto? Métanla a la cárcel. Pero ¿y qué alternativa tienen? ¿Sí? Entonces, la cuestión de la tierra, el cuidado de la creación, casi que siempre nos lleva a hablar de temas económicos. ¿Sí? Y de temas económicos locales, pero también temas económicos nacionales y globales. Hay problemas económicos serios. Y la segunda cosa que yo quisiera decir sobre esto, ya para ir concluyendo, es que muchos de los países ricos también son hipócritas, porque tienen en sus propios países unas leyes que son unas bellezas, pero también son los dueños de las compañías mineras más grandes del mundo que vienen a nuestros países a explotar y a contaminar. Leí un artículo recientemente de una historia en Alemania en relación con la situación de energía en Alemania, con la guerra de Rusia contra Ucrania. Terminaron cortando el suministro de gas, ¿cierto? La dependencia que tenían estos países del gas de Rusia. Y muchos de estos países se quedaron como que, bueno, ahora, ¿dónde? ¿Energía de dónde? ¿Cierto?
para calefacción, para cocinar, para todo eso, para la industria. Y el artículo contaba de una planta de carbón en un lugar de Alemania que por razones ambientales el gobierno había mandado a cerrar la planta de carbón. Y decía el artículo que ahora el gobierno alemán estaba buscando comprar carbón de Colombia, del Cerrejón. Y dice, la mina que cerramos en Alemania es juego de niños comparado con el Cerrejón. ¿Cierto? Y ahí está la hipocresía. ¿Cierto? Leyes que aplican en sus países, pero no en los otros países de donde se benefician. Así que el asunto del cuidado de la creación, del cuidado del medio ambiente, no es solo personal, regional y todo eso, es una cuestión mundial, internacional. Y el problema es que uno se pregunta por qué no le aplicamos a al cuidado de la creación y de los colombianos la misma forma de pensar que se le aplica a los primates, ¿cierto? Es decir, cómo cuidamos también de los colombianos, cómo cuidamos también de los chilenos, de los ecuatorianos, de cómo cuidamos de todos, porque muy bonito tener leyes muy bonitas, pero solo aplicarlas para sus propios residentes. Bueno, yo quisiera que termináramos con una conversacioncita en los grupitos de 2 o 3 y yo quisiera lanzar estas 2 preguntas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en el plano personal y en el plano de las comunidades a la luz de lo que hemos escuchado? Entonces vamos a compartir por unos 5 minutos y ahí terminamos. Vamos a compartir muy brevemente también así. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar la creación de forma individual y de manera comunidad? Y bueno, uno podría añadir si quiere, si uno puede tener algún tipo de incidencia pública desde su lugar también, ¿qué más se puede hacer? Entonces, lo que le quiero pedir es que compartan una buena idea que ustedes escucharon por este lado. Vamos a empezar otra vez. Una buena idea que escucharon que alguien compartió. Bueno, mi idea es algo que estoy haciendo de manera personal. Nosotros en familia tenemos una finca de café. La adquirimos a personas que habían deforestado la tierra, pero es grande. Entonces, en el proceso de sembrar café y cultivarlo, nos dimos cuenta que no necesitábamos toda la tierra y que esa tierra parece que todos los años la quemaban. Entonces, mi sueño era cómo puedo reforestar más de la mitad de la tierra que en realidad no la necesitamos y ahí nace una cuenca. Entonces, me iba a costar mucho dinero. Mis vecinos están haciendo lo contrario, están tumbando la montaña para sembrar café. Entonces, bueno, yo estaba orando y pensando cómo lo hacía, así que apliqué a un programa del gobierno y nos aprobaron para reforestar cerca de 80 hectáreas de tierra, para sembrar más de 40,000 árboles en la tierra. Entonces, lo que yo espero es que mis vecinos vean eso y me digan cómo lo hiciste y yo decirle cómo hacerlo. Es como lo que estamos haciendo de manera personal. Excelente, qué bonito, gracias. Tremendo impacto que tendría eso. Muy bien, escuchemos aquí por el frente una buena idea que hayan escuchado.
Aquí, no, aquí hay uno. Hola, buenas tardes. Bueno, hay varias cosas porque la verdad este tema me encanta. Yo soy ingeniera ambiental de profesión, entonces entiendo un poquito más, pero algo que me lleva mucho a pensar de todo lo que mencionabas, hay una lucha que el ser humano siempre ha mostrado desde el inicio, ha sido una lucha con el querer tener poder. Y ese poder es el que ha llevado al ser humano a no ser consciente del lugar que tiene en la naturaleza, que él no es dueño, sino que es el Señor y que él tampoco debe administrar como quiera, sino como el Señor desea que se haga. Y en esa mala administración por búsqueda del poder, de ejemplo, lo que mencionabas de los residuos, es no solo una mala administración, sino que detrás de todo el tema de las basuras hay una gran economía que no es rentable, por decirse así, hacer las cosas de forma sostenible. Entonces, hay una búsqueda de poder siempre detrás de todo esto. El tema del ambiente y todo eso es muy romántico, pero no es algo que genere dinero. Eso, de hecho, es un gasto, entre comillas. Solo se invierte si tú tienes el amor, la conciencia y la capacidad económica de invertir en esa mejora de muchas situaciones que se presentan. Sin embargo, considero que como cristianos, primero reconocer que yo no soy dueña de la obra que fue la naturaleza, todo lo que fue creado, que yo soy parte de la creación. Entonces yo no soy más que la creación, sino que junto con la creación, yo debo de potencializar lo que Dios me entregó, empezar a generar ese fruto y yo no soy la que provee el fruto, sino que administro quien provee el fruto, que es Dios quien genera esa fructificación en la tierra. Y por otra parte, ¿qué hago yo con eso que estoy ahora administrando? ¿A quién lo estoy brindando? Y ahí entra el tema de administrar y repartir equilibradamente los bienes y es que todos los servicios ecosistémicos que tiene nuestra tierra puedan ser administrados para todas las personas en la misma capacidad. Entonces, si tuviéramos esa conciencia como cristianos, no solo de, pues como en el romanticismo de querer cuidar, sino yo soy creación de Dios, yo tengo una responsabilidad con mi Padre y que aunque sé que esto no es tema de salvación, pero es importante honrar a mi Padre con lo que Dios me dio, es una forma de corresponder el amor que Él me ha dado a través de la creación. Creo que hay muchos elementos pues que se generan en lo que es la riqueza que Dios nos entregó, pero también es esa búsqueda de honrar a Dios con todo lo que tengo y que aunque sea mínimo, por ejemplo, lo que comentaba él con su finca, algunos tendrán muy poco o algunos no tendrán una finca o un jardín, pero en sus casas generan residuos, es buscar la forma como yo hago esto un beneficio y de bendición para la tierra, para mi prójimo y para mí, y no de maldición. Muy bien, gracias. Hay una, precisamente, unas propuestas que están haciendo. Hay una autora, y no se me escapa el nombre en este momento, de un libro que leí que se llama, creo que se llama Reinventing Capitalism, reinvención del capitalismo. Y la autora argumenta que mientras el modelo económico capitalista no se convierta en un modelo sostenible que defiende la creación, la tierra, va a acabar con nosotros. ¿Sí? Es decir, nosotros para producir plata vamos a acabar con nosotros. Y hay muchos ejemplos en el mundo que muestran la posibilidad de combinar la empresa privada con políticas estatales para el procesamiento de los residuos orgánicos. Por ejemplo, hay un caso, una planta gigantesca en Australia donde reciclan miles y miles de toneladas de residuos orgánicos y la convierten en energía, una parte, y la otra parte en abonos orgánicos.
no se le pierde nada y producen plata con la basura, lo que entre comillas es basura. Bueno, quienes están en internet han comentado algo, ¿sí? Por aquí, Juan Felipe comparte. Empezar a hablar del tema con la familia y la iglesia. También dicen por aquí, reducir nuestra huella ambiental, consumo de luz, agua, generación de basura, uso de combustibles fósiles. Es decir, más bici y transporte público, menos carro. También dicen, tomar conciencia y accionar. No solo quedarnos en la reflexión, sino actuar con pequeñas acciones. Por ejemplo, ser responsable con el consumo del agua. Y por último, dicen por aquí también, ¿qué tal en las grandes ciudades dejar de utilizar un medio de transporte particular y utilizar servicio público? En el caso de Medellín y el Valle de Aburrá es algo muy bueno. Excelente, muchas gracias. Y por último, aquí por este lado, una buena idea que hayan escuchado. Adelante, Leila. Es que yo pienso, bueno, yo y tal vez muchos más, creemos que la teología de la prosperidad es una teología consumista. Y el consumismo, sin lugar a duda, está relacionado con la falta de sostenibilidad del planeta Tierra. Entonces, lo digo en este ambiente de cómo predicamos, porque prosperidad es tener más plata, más ropa, más carro, más finca, más cosas, y eso creo yo que no es principio bíblico. Gracias. Hay una seccioncita ahí en el articulito sobre el consumismo y la teología de la prosperidad, tema del que nos hablaba desde hace décadas René Padilla, del problema del consumismo, ¿cierto? La identidad avanzada en lo que se tiene y en consumir y consumir y consumir. Muy bien. Bueno, ustedes han sido muy amables. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y aquí se... Muchas gracias, profesor Milton Acosta, que nos ha animado a practicar el segundo deporte bíblico. Mirad los lirios del campo. ¿Ok?